es hora de glorificar el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a darle un aplauso gigante a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero que levanten las manos al cielo y vas a declarar: Padre, hoy en el nombre de Jesús anhelo que la presencia del Espíritu Santo me traiga revelación a mi vida. Que hoy tu palabra me llegue a lo más profundo de mi ser, porque a partir de hoy permitiré que Jesucristo sea el Rey de mi vida. Yo lo creo, Padre, en el nombre de Jesús. Dale ese aplauso grande al Rey. Amén. Se pueden sentar, hijos. Es hora de que podamos confiar en la tempestad. No me entendieron. Es hora de poder confiar en la tempestad. Escucha, hoy muchos que dicen ser cristianos se están ahogando en medio de la tempestad. Se están hundiendo, se están muriendo. ¿Pero por qué? Porque no han glorificado el nombre de Jesucristo. Amén. Hay algo muy claro en la palabra que nos enseña que debemos de ser osados. Escucha, la misma palabra nos enseña que seamos osados. ¿Y qué quiere decir la palabra osadía? Quiere decir atrevido, ser valiente y ser decididos. Hoy estamos viendo gran cantidad de cristianos como las olas del mar. Hoy estoy de ánimo, hoy no estoy de ánimo. Hoy estoy gozoso, hoy estoy aburrido. Hoy quiero servirle a Cristo, mañana no le quiero servir a nadie. No, necesitamos ser osados. ¿Alguien quiere ser osado para el reino de los cielos? Pero necesitamos ser atrevidos. Necesitamos creerle a la palabra de Dios. Amén. Y estamos dispuestos a creerle a la palabra de Dios. Amén. Entonces miremos algo, hijos. Lo que más anhela Jesucristo de cada uno de nosotros es que tú y yo obedezcamos la palabra de Dios. Porque cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios, aparte de que Jesucristo va a estar con nosotros, va a venir el Padre y va a venir la presencia del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que los tres son uno. Y cuando ellos están en nosotros, va a venir la gloria, va a venir la revelación, va a venir el poder, va a venir la confianza. Por eso necesitamos ser osados, atrevernos a ir más allá. Hoy el cristiano está andando por los laditos con Cristo. No, tú y yo no necesitamos andar por los laditos con Cristo. Nosotros necesitamos es ahondar en Cristo. Y para poder ahondar en Cristo necesito ser o tener osadía. ¿Y qué es osadía? Ser un valiente, un atrevido y alguien decidido para servirle al reino de los cielos. ¿Hay alguien que cumpla esas características hoy en este lugar? Por eso hoy le vamos a creer al Espíritu de Dios lo que nos ha dejado por medio de su palabra. Amén. Vamos a darle otro aplauso a nuestro Rey. Gloria a ti, mi Cristo. Amén. Hay que tener algo muy claro. Los apóstoles siempre seguían a Jesucristo. Escucha, siempre lo seguían a donde Él iba. ¿Por qué? Porque ellos se sentían protegidos con Cristo. Y eso es lo que hoy muchos que dicen ser cristianos no sienten esa protección. Hoy al cristiano le da miedo. Hoy al cristiano le da temor. Hoy al cristiano deja todas las cosas porque le duele el estomaguito. Hoy el cristiano deja las cosas porque se siente incómodo. No, estos hombres seguían a Jesucristo porque sabían que la confianza la tenían en Él, porque tenían ya revelado por medio del Espíritu Santo que Él era el Hijo del Dios vivo. Y cuando tú y yo tenemos revelado de que Cristo es el Hijo del Dios vivo, sabemos, como dice su palabra, que Él siempre va a estar delante de nosotros, protegiéndonos y guiándonos. Amén. Entonces yo quiero que vayamos a Mateo 8. Mateo 8, versículo 23.
Quiero que pongas mucha atención. Dile al que está al lado: no me distraigas, no me hagas preguntas tontas. Dígale, le da miedo hablarle al hermanito: no me distraigas. Hoy hemos venido a escuchar la palabra de Dios, no a escucharte a ti. Dígale. Uy, hay como miedo, ¿o qué? Mire lo que dice en Mateo 8:23. Y entrando él, o sea Jesús, ¿en dónde? En la barca. Jesús entró en la barca. Sus discípulos le siguieron. Tremendo eso. Yo hoy te pregunto: ¿eres un hijo de Dios o eres un simpatizante del evangelio? Te vuelvo a hacer esta pregunta: ¿eres un seguidor de Cristo? ¿Eres un discípulo de Cristo? ¿O eres un simpatizante del evangelio de Cristo? Hoy necesito que te definas, porque el tiempo cada vez está más cerca. Jesucristo lo que más anhela es que tú y yo entremos con Él a la barca. Escucha, que entremos con Él a la barca, como los discípulos lo siguieron. Porque cuando ellos entraron a la barca, o mejor dicho, hoy muchos cristianos se han quedado en la orilla. No, Él está diciendo: entró Jesús para que los apóstoles lo siguieran y entraran a la barca. ¿Para qué? Para entrar a lo profundo del mar. Porque muchos cristianos hoy quieren pescar en las orillas. Y no, uno pesca es mar adentro. Escucha, mar adentro. Y para yo entrar mar adentro tengo que ser osado, tengo que tener esa valentía, tengo que tener esa certeza, tengo que tener esa convicción de que yo no lo hago en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Jesucristo. Y eso es lo que te está diciendo: muévete de la orilla. Hay cristianos: yo voy a la iglesia pero no me comprometo, yo voy a la iglesia pero doy migajita, yo voy a la iglesia, medio saludo y me voy, yo voy a la iglesia pero no hago nada más. Esos son los cristianos que están en la orilla. Escucha, no, necesitamos ir mar adentro, pero no solos. Necesitamos andar o ir mar adentro, pero con Jesucristo. ¿Alguien quiere ser osado en esta noche, en este día? Amén. Vamos a darle otro aplauso al Rey. Hijos, estar en la barca es tener confianza en Jesucristo. ¿Por qué no te atreves de la orilla a salir? Porque todavía no tienes ni el conocimiento, ni tienes la revelación de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso muchos cristianos están acá echándose agüita en los deditos, en la orillita. Ahí, pero no me meto en nada, no le predico a nadie, no leo la Biblia, no madrugo, no le predico a nadie. Vengo a la iglesia, así como vine, salgo peor. ¿Pero por qué? Porque se quedan en la orilla, cuidándose de que no se vayan a ahogar. Y la palabra de Dios nos dice otra cosa muy diferente. Hijos, si Cristo está en la barca, no nos vamos a hundir. ¿Cuándo nos vamos a hundir? Cuando estamos solos. Escucha, cuando estamos solos. Es hora que entremos a la barca. No sigas haciendo todo solo en tus propias fuerzas. No sigas haciendo todo en tu propia sabiduría. Por eso es que muchos dicen: no, yo soy capaz. Si Dios me dio esta oportunidad, soy capaz. Y cuando entran allá, en medio del mar, se ahogan. Escucha, se ahogan. No, necesitamos ir, profundizar en las aguas, pero tener a Jesucristo al lado de nosotros. Hijos, hoy contaban alguien un testimonio y me daba tristeza de la gente. Eran personas que venían acá a la iglesia y en la carnalidad se fueron y decían: no, yo voy a ser un emprendedor de una empresa, voy a hacer esto. Duraría, no sé, 3, 4, 5 meses y no le dio. ¿Por qué? Porque entran mar adentro sin la presencia de Jesucristo. Pero cuando vamos con la presencia de Jesucristo, todo nos tiene que salir perfecto.
Escucha, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estamos en las fuerzas de Él, no en las fuerzas ni en el conocimiento de nosotros. Entonces lo que nos está diciendo la palabra es que dependamos de Jesucristo en todo momento. Vamos a emprender un negocio. Bueno, mi amado Rey, ¿tú qué me dices? ¿Lo hago, lo comienzo? No lo hago si tú no me acompañas. Pero yo tengo que vincularlo a Él. Me monto a la barca. Bueno, maestro, ya me monté a la barca. Vámonos los dos. Y eso es lo que nos está pidiendo la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Alguien quiere dejar entrar a Cristo en la barca? ¿Alguien quiere ir a navegar con Cristo en la barca? Amén. Mire lo que nos dice en el versículo 24. Acá empieza algo tremendo. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Escucha, cubrían la barca. ¿Cómo serían esas olas? De 4, 5, 6 metros. La palabra de Dios no dice si la barca tenía algún techo o era destapada como una barca normal de pescadores. Pero lo más revelador es que dice: pero Jesús dormía. Yo no quiero ir más allá de la escritura, pero me visualizo en dos escenarios. Uno, digamos que tenía un techo y no le caía agua, supongamos eso. Pero la otra, como la mayoría de la barca de los pescadores, no tienen techo, y más en esa época. O sea que él dormía y le caía agua y no se levantaba. ¿Cómo estaría entonces de profundo? ¿Cómo estaría de profundo? Entonces mire algo ahí. Había una tempestad tan grande que cubría la barca, se iban a morir todos. Y el maestro dormido. Cuando tú buscas a Jesucristo y lo colocas como lo más importante de tu vida, el enemigo se va a levantar contra ti. Escucha lo que te estoy diciendo, porque hay muchas iglesias apóstatas donde dicen: ven a Jesucristo y tu vida va a ser transformada, todo va a ser color de rosa, vas a ver marranos volando, el burro hablándote, el cocodrilo aconsejándote. No, cuando tú empiezas a andar con Jesucristo en la barca, el propio infierno se va a levantar contra ti. Y eso fue lo que pasó. El infierno quería destruir a los apóstoles y al maestro. Porque cuando tú y yo empezamos a hacer la obra de Jesucristo, el infierno se incomoda. Escucha, el infierno se incomoda. Pero hay una gran ventaja: que el que pelea por nosotros es el creador del universo, el que destruyó a las tinieblas, el todopoderoso, el invencible, el que nunca ha perdido una batalla. ¡Qué emoción de pueblo! Escucha, esa es la gran diferencia. Pero cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas, nos ahogamos y nos morimos. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Escucha, el mismo infierno empezó a atacar a los apóstoles y al propio Jesucristo para que murieran en ese evento. Pero vemos que en plena tempestad, escucha, en plena tempestad, en donde el barco se iba a hundir y los apóstoles iban a morir, el maestro dormía. Increíble. Escucha, en un caos. Me imagino esa barca con olas de 4 y 5 metros moviéndose y él allá. Increíble. Y no falta el religioso: ¿y qué le pasó al maestro? ¿Por qué dormía? En medio de esa bulla, en medio de ese alboroto, en medio de los gritos de los apóstoles. ¿Cómo es que el maestro dormía en ese momento? Pastor, ¿pero por qué dormía el maestro? ¿Por qué dormía Jesucristo en un momento tan dificultuoso? Porque había algo en Jesús, que es lo que le falta a muchos cristianos hoy en esta generación. Jesucristo tenía claro
el propósito de él. Él tenía claro por medio de la voluntad del Padre, que el Padre le había dicho: vas a ir a morir por todo el que te reciba, pero es en la cruz, no en una barca, ni ahogado. Entonces, ¿qué pasaba? Que él tenía claro en su mente y en el propósito que Dios le había revelado, que él no iba a morir en una barca, que él no iba a morir ahogado, que él no iba a morir porque le iban a cortar la cabeza. Él iba a morir acá en la tierra como hombre, yendo a la cruz para asumir el pecado tuyo y mío y poder reconciliarnos delante del Padre, para volver a estar delante del trono. Amén. Dale ese aplauso al Rey. Gloria a mi Cristo. Amén. Entonces, el propósito de Dios ya lo había designado a Jesús y él ya lo tenía claro. Por eso él estaba tranquilo y relajado. Escucha, tranquilo y relajado. No tenía ningún inconveniente. Y ahí es donde radica la diferencia entre un cristiano que conoce el propósito de Dios o un cristiano que no sabe para dónde va. El cristiano que tiene un propósito sabe qué decir, sabe cómo actuar, sabe cómo buscar a Cristo. El cristiano sin propósito es como una oveja descarriada. ¿Quién me va a pastorear? O como dicen por ahí, cualquier bus le sirve. Por eso necesitamos hoy conocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo tenemos que tener claro. Amén. Miremos algo. Vamos al versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron. Imagínense, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Fueron, o sea, ellos estaban en el caos, en plena tormenta, iban a morir. ¿Y qué fue lo único que se les ocurrió a todos? Vamos a despertar al Maestro. Los apóstoles tenían algo claro, hijos, que el único que los podía salvar era Jesucristo. Por eso, ¿tú crees que Pedro no sabía nadar siendo un pescador? Pero ¿qué pasó? Los acorraló el miedo, el temor, la angustia, la preocupación, la duda, de todo. Pero tenían algo claro que no se les había olvidado: levantemos al Maestro, que es el único que nos puede salvar. Escucha eso. Hoy yo te pregunto, con los problemas que tú tienes hoy, con las deudas que tienes hoy, con los chicharrones que tienes hoy, ¿a quién estás buscando? ¿A tu amigo? ¿A tu jefe para que te preste plata? ¿A tu familiar? ¿A quién estás buscando? ¿O estás buscando a Jesucristo? Escucha, fueron a despertarlo, pero él estaba ahí, nunca los había abandonado. O sea que Cristo puede estar al lado de nosotros, pero lo podemos tener dormido, en el sentido porque nosotros no agarramos de su bendición. Necesitamos ya, cuando hoy estás viviendo esas deudas, esos problemas, esas angustias, esa enfermedad, ve y busca al Maestro, el único que te puede salvar, el único que te puede restaurar. Ya no sigas buscando de tu propia sabiduría, ya no sigas buscando tu propio camino. Busca el único camino perfecto, a Jesucristo, no más. Escuchaba ese blasfemo del Papa diciendo que todas las religiones van al mismo camino hacia Dios. Eso es falso. Eso es falso. ¿Qué dice la palabra? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino al Padre es Jesucristo. El único intermediario entre Dios y los hombres se llama el hombre Jesucristo, y punto. Pero ¿qué es lo que pasa? Deja de andar en tu sabiduría. Tu sabiduría te va a llevar a la muerte eterna. Jesucristo es el único camino hacia la verdad. Y hasta que no busques a Jesucristo, escucha lo que te voy a decir: hasta que no busques a Jesucristo, las olas te van a hundir.
Y hoy hay muchos cristianos hoy en iglesias que se congregan y se están hundiendo cada vez más y se están ahogando cada vez más en su propia sabiduría y en su propia desobediencia. Miren lo delicado, hijos. Deja a Jesucristo montar a tu barca. Entra mar adentro y solamente reconócelo a Él como tu único Salvador. Amén. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Y me recuerda al Espíritu Santo que, aparte de que el Papa dijo esa blasfemia, también lo está diciendo Marcos Witt. Listo, para que sepan que no todo el que diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino solamente el que hace mi voluntad, no más. Vamos al versículo 26. Después de que el maestro se le fue despertado, él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Tremendo. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos. Escucha el poder de la palabra cuando tú y yo andamos en santidad y en obediencia al Padre. Levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. O sea, vino una sobreabundancia en el momento, solamente con una palabra de alguien que andaba justo delante del Padre. Y Él nos está dando esta señal, que cuando tú y yo obedecemos la palabra, podemos reprender todo en el nombre de Jesucristo. Y cuando reprendamos eso, va a venir bonanza a nuestras vidas, porque Él es bueno, perfecto. Porque Jesús dijo: yo he venido a traerles o a darles vida, pero vida en abundancia. Yo no sé qué loco lo cree, pero yo creo esta palabra. Dale ese aplauso al Rey. Miremos algo más profundo. Los apóstoles, ¿por qué se llenaron de terror? ¿Por qué se llenaron de miedo? ¿Por qué se llenaron de angustia? Sabiendo, escucha, no te me distraigas, hay mucha tormenta. Listo. Y el diablo fue a distraerte. Listo. Escucha lo que pasa. ¿Por qué los apóstoles habían recibido temor, angustia, preocupación, duda? Porque, ¿qué pasó? Anteriormente Jesús les había dicho: ustedes van a ser la luz del mundo, ustedes van a llevar el evangelio a todas las naciones, a todos los lugares, y van a predicar sobre mi nombre. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿por qué se llenaron de miedo y de terror? Porque pasa lo que pasa mucho hoy en esta generación. Ellos se volvieron apóstoles olvidadizos, como muchos cristianos hoy hay en esta generación, que son cristianos olvidadizos. Pastor, ¿cómo así que cristianos olvidadizos? Porque se olvidan cuando llega el problema, cuando llega la angustia. Empiezas a colocar la mirada en la angustia, en el problema y en el chicharrón. Pero se te ha olvidado que cuántas veces el Espíritu Santo te ha librado de la muerte, te ha librado de esos chicharrones en la empresa, te ha librado de la gente. Y a ti, ese momento dices: gloria a Dios. Pero se te olvida, llega otra situación y eres un olvidadizo. Por eso es que viene la inestabilidad espiritual en ti, porque eres un olvidadizo. Y tú y yo no nos podemos olvidar de lo que ha hecho Jesucristo desde que nos ha llamado, inclusive mucho antes de llamarnos, porque Él trabajaba por medio de la misericordia con nosotros. Y eso fue lo que le pasó a los apóstoles. Se les olvidó todas las promesas de Jesús. Y hoy muchos de ustedes son olvidadizos. Por eso es que la angustia, la duda, el temor, la deuda los está absorbiendo a cada uno de ustedes. Y van a decir: no aguanto más, pastor, me mato. Por ser olvidadizos. Y uno no puede ser olvidadizo en las cosas que Jesús ha hecho con nosotros. Amén. Es hora de que andemos en las promesas de Dios. Vuelvo y te digo: no seas olvidadizo.
Hoy yo te pregunto, ¿en quién tienes hoy fe realmente? Lo estudiábamos en estos días. ¿Encontrará Jesús fe cuando venga a la tierra? ¿Pero fe en qué? En Él, en el Hijo del Dios vivo. Y después de que se levantó, después de que se despertó, se levantó con autoridad y reprendió los vientos y el mar. Y ojo, ellos tuvieron que obedecer u obedecer. Yo te pregunto, Él nos está enseñando, cuando se levante ese problema en tu casa, en tu trabajo, en tu entorno, en tu territorio, si tú andas en obediencia y en autoridad y en sometimiento a su palabra, tenemos la autoridad de reprender ese problema o esa situación en el nombre de Jesús. Pero ¿qué hace la mayoría de la gente? Se hacen las víctimas, porque les fascina hacerse las víctimas, que la gente los vea llorando, que están tristes, que están angustiados. No, Él nos dio la autoridad para reprender toda obra del diablo. Pero como somos olvidadizos, entonces ¿yo qué hago? No, hoy no voy a la iglesia, estoy aburridito, estoy desmotivadito. Desmotivado, carnal. ¿Por qué no estabas desmotivado cuando Cristo te sacó de la podredumbre, cuando te trajo de otro país para acá, o de acá te llevó a otro país y te prosperó? Ahí sí no estabas olvidadizo. Entonces miren la mediocridad de la gente cuando es olvidadizo. Caen en las manos y en las garras del diablo y entran en una bola de nieve, donde cada vez empiezan a quejarse y se apartan totalmente del evangelio. ¿Por qué? Por olvidadizos. O sea, dile a tu hermanito que está al lado, no seas olvidadizo de las cosas de Dios. Hijos, todo se tiene que someter a la voluntad de Jesucristo. Cuando tú y yo nos sometemos a la voluntad de Cristo, escucha, y ustedes lo saben, son las fuerzas de Él, no son las fuerzas de nosotros. Y ahí es donde viene la prosperidad material y la prosperidad espiritual, porque sabemos que Él nunca deja abandonado a sus hijos, ni deja avergonzado a sus hijos. Por eso necesitamos creerle a Él en el nombre de Jesús. Es hora de que te metas a la barca con Jesús. Es hora de que navegues mar adentro. Es hora de que le creas a la palabra de Dios. Es hora de que no seas olvidadizo. Es hora de que llegó la situación, llegó el problema. Padre, tu palabra dice que tú nunca, en tu palabra, que va a venir una prueba y nunca esa prueba va a ser mayor a que nosotros la soportemos. Siempre la vamos a soportar. Y hoy me levanto, que hay una esperanza, aunque no vea luz en medio de las tinieblas, no vea nada de luz, yo voy a creer, porque tu palabra lo dice, porque tu palabra me lo prometió, porque hoy estoy navegando contigo y estoy en la barca contigo y no te voy a dejar dormir, porque tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, tú eres todo para mí. Amén. Alguien que crea esta palabra, alguien la cree, arrebátala. Alguien cree esta palabra, arrebátala. Avívate por medio de la palabra, créele a la palabra. Amén. Y miremos lo que dice el versículo 27. Y los hombres se maravillaron. Tremendo. Diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Te recuerdo para el olvidadizo, que espero que no haya olvidadizo, y te recuerdo a ti, si eres olvidadizo, te voy a recordar. ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Te voy a decir a ti, es tu hermano. Es el primogénito de la resurrección. Fue el que fue a la cruz del Calvario por cada uno de ustedes y por mí. Él fue el que se hizo maldición en un madero
para que pudiéramos nosotros estar cerca del trono de la gloria del Dios Padre. Qué emoción de pueblo, ¿eh? Él fue el que te dio la autoridad para deshacer toda obra de las tinieblas. Nos dio poder y autoridad para avergonzar a todo principado, a todo gobernante, a toda hueste espiritual de maldad, en el nombre de Jesús. Pero no necesitamos no ser olvidadizos, arrebatar la promesa, creerle a las promesas. Es hora de que tú y yo hoy conozcamos la única verdad, que se llama Jesucristo. Que empieces a conocer la magnitud de Él. Mira lo que Él nos dice: Él te cuida, Él te protege, Él pelea por ti, Él es tu proveedor. A los que dicen: pastor, ya hasta que viene el rapto y soy solito, te recuerdo, para esos olvidadizos, Él es tu esposo. Pastor, no me aguanto tantas deudas, no sé qué hacer. Te recuerdo, Él es el dueño del oro y la plata. Pastor, no me aguanto este dolor, quiero que me hagan la eutanasia porque es que no aguanto este dolor. Te recuerdo a ti, Él es tu sanador. Y no hay ninguna prueba que sea mayor a ti. Todas las pruebas Él nos dio la facilidad, el poder, la revelación de que las podemos soportar y saldremos victoriosos siempre y cuando coloquemos a Cristo como nuestro Redentor. ¿Alguien cree esas promesas? Entonces ya deja de ser olvidadizo, ya créele a la promesa de Dios. Él te quiere levantar, Él te quiere restaurar, Él te quiere bendecir, Él quiere arreglar tu matrimonio, Él quiere arreglar tus finanzas, Él quiere darte salud. Pero colócalo en tu vida celosamente como lo único principal en tu vida. Estás colocando un proyecto en tu vida, entrégaselo a Él. Estás en una relación amorosa, entrégasela a Él, porque si no vas a tener problemas dentro de X tiempo. Entrégaselo a Él. Dile: Señor, me siento aburrido con esta relación, no me aguanto a este o a esta, ¿yo qué hago? Él te va a hablar. Él te va a hablar. Y te voy a recordar algo para que terminemos. Te voy a recordar la magnitud de Jesús, porque hay muchos olvidadizos. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Mire lo que nos dice: Él es la imagen del Dios invisible. Cuando vemos a Cristo, estamos viendo al Padre. Él es la imagen, o sea, el reflejo total de nuestro Padre, el primogénito de toda creación. Escucha, todo lo que existe fue por Él. Y así tú dices: ¿yo qué voy a hacer? Estoy preocupado, no sé para dónde coger. Pero ¿por qué pasa eso, hijos? Porque todavía no tienes la magnitud de quién es Jesús en tu vida. Escucha, es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Escucha, todo fue creado por Jesucristo, para Él y en Él. Mira la magnitud. Y así tú humillándote al compañero de trabajo para que te preste 10,000 pesos. Aló. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
¿Cuándo vas a dimensionar que Cristo es todo lo tuyo? Por encima de ti mismo, por encima de tu esposo, tu esposa, por encima de tu trabajo, por encima de tu vanagloria. ¿Cuándo vas a dimensionar la grandeza de tu hermano mayor, el primogénito de la resurrección? Él te quiere bendecir. ¿Cuándo vas a dimensionar eso? Pero como hay tantos olvidadizos dentro de las iglesias, ay, no sé qué hacer, me voy a tirar del 5º piso y vivir en un primer piso. Wow, el enemigo te tiene tan enceguecido que no sabes para dónde vas. Fíjate, lo estoy recordando por medio del Espíritu Santo, la magnitud del que te puedes dar todo. Siguiente, lo que dice en el 17: y Él es antes de todas las cosas. Escucha, antes de todas las cosas, antes de que existiera la tierra, antes de que existiera el universo, antes de que existiera tu suegra, antes de que existiera tu problema, Él fue antes que todo. Y así dices: ¿qué voy a hacer en esta situación? No, mi rey, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy estoy desanimadito. Y eso es lo que vamos a hablar en el jubileo: las cosas que te detienen ante la presencia de Jesús. Escucha, cuando yo sé que Él existía antes de todas las cosas, antes de los planetas, antes de las constelaciones, antes de las galaxias, antes de todo, Él ya existía. Y todas las cosas en Él subsisten. Escucha, o sea que todo, escucha, tú incrédulo, todo gira alrededor de Jesús. Y así tú adorando a virgencitas, y tú así adorando al hombre, así tú adorando a tu hijo, así tú adorando a tu propia carne. Es hora de que adores al único dador de vida, a Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Alguien lo cree? Dale ese aplauso al Rey, amén. Él es real. Él te quiere bendecir, Él te quiere levantar, pero déjalo que ande en tu barca y confía plenamente en Él. Van a venir problemas, se va a levantar olas de 10 metros, se va a levantar toda tu familia, se va a levantar los que aparentemente tú creías que te amaban. Que se levante el que sea, pero que Cristo esté en la vida de nosotros. Y todo, escucha, y todo vendrá por añadidura. Yo quiero que te pongas de pie y vamos a honrar al Hijo de Dios. Que esta palabra que nos ha dado por medio de la revelación del Espíritu Santo, realmente la atesoremos en nuestros corazones, para que podamos andar llenos, plenos de su gloria, de su sabiduría y de su conocimiento. Hoy te damos, Padre, toda la exaltación y te reconocemos como el Hijo del Dios vivo. Solamente te digo: móntate a mi barca, porque vamos a navegar mar adentro, donde están los peces gordos y donde veremos tu gloria, en el nombre de Jesús.